Vamos a seguir contando la historia de Grecia, pero en este caso me voy a centrar en una de las ciudades-estados más importantes. Atenas se encuentra ubicada geográficamente en las siguientes coordenadas geográficas: 37 grados, 58 minutos, 46 segundos norte y 23 grados, 42 minutos, 58 segundos este. Esta ciudad fue fundada aproximadamente en los años 1754 a.C. Con el paso del tiempo tuvo varias reformas, que a medida que fue pasando el tiempo fue quedando bastante linda o bella, como dicen. Ya que en su territorio tenía una superficie de 412 kilómetros cuadrados. El clima de Esparta, de Atenas, disculpen, se dice que es seco. Se lo conoce como el Mediterráneo subtropical, ya que los inviernos son poco fríos y los veranos muy calurosos. Por lo general, las mayores precipitaciones se dan en el invierno, o sea que el clima era bastante bueno para ello. Por eso se puede ver a los atenienses ¿eh? claramente más cómodos en sandalias. En esta imagen podemos observar lo que es la polis, cómo estaba organizado, cómo estaba. Podemos ver el Acrópolis, abajo la ciudad y con algunas murallas, como protegiendo el lugar de diferentes, eh, de diferentes, digamos, protegiéndose de diferentes pueblos que eran invasores en aquel momento. ¿Mm? Eh, Esta polis o ciudad-estado era independiente de las demás polis, pero Atenas se basó en un sistema político democrático, en donde las reformas de Clístenes dieron origen, y estamos hablando de la democracia, que significa demos, pueblos, y cracia, gobierno, lo que significa gobierno del pueblo. O sea, con ese tipo de política, Clístenes fue que fue cambiando un poco lo que sería, en este caso, Grecia. Bueno, los ciudadanos atenienses eran personas cultas, grandes, comerciantes, estudiaban ciencias. Se dice que allí salieron los filósofos muy conocidos, y que eran los mejores navegantes y fabricantes de barcos de guerra. O sea que se basaban en trabajaban muy bien en los barcos. Dentro de esta ciudad-estado se puede observar una sociedad que estaba dividida en tres clases. En este caso tenemos el rey y los ciudadanos, que eran los que podían participar en las políticas y hasta tomar un cargo. Los, los requisitos eran ser hijo de madre y padre ateniense, y que solamente eran el 10% de la población. Después, bueno, la otra clase serían los ciudadanos o extranjeros o metecos, le decían. Ellos no podían participar de políticas, ya que eran libres y tenían el derecho a comerciar, a hacer trabajos artesanales, todo lo que sea, pero menos en participación en política. Tampoco las mujeres ni los niños podían participar en política, que era más o menos el 30% de la población. Y por último tenemos a los esclavos. Los esclavos no tenían derecho a nada, solamente a trabajar, cultivar los campos, hacer trabajos domésticos, albañilería y otros trabajos pesados. Muchos en este caso a los esclavos lo tenían como, lo comparaban como una bestia, como un animal, y no se lo valoraba como una persona, sino como que no era nada en ese momento. Era difícil, no era fácil en aquel entonces. Eh, bueno, vamos a la próxima imagen. Acá, mire, se puede ver cómo se organizaban o se ubicaban en cierto lugar también, o festejaban, cierto, porque recuerden que también los griegos tenían muchos dioses. En este caso, la diosa más conocida y más importante fue Atenea, que era la diosa y patrona de Atenas. Las sociedades como estaban divididas, como ya le había comentado, metecos, mujeres,
ciudadanos que participaban, magistrados, miembros, tribunales, sociedad. Bueno, de este lado los no ciudadanos, los metecos, clerus, mujeres y por último los esclavos. Ahí lo que yo le estaba hablando de las diferentes culturas también que hacían los griegos, ¿no? Cómo creaban, cómo hacían, cómo trabajaban. Eso también hoy en día se reconoce, se tiene muy valorado la cultura o la escultura, especialmente griega. Bueno, acá tenemos lo que es la democracia. Acá en este dibujito va explicando un poco cómo estaba organizado. Esto después le va a servir a ustedes para que lo revisen y lo lean un poquito, para poder ayudarlos en algunas preguntitas que yo después les voy a dejar. Bueno, para conocer un poco más cómo se organizaban en la Asamblea Soberana, contaba con 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Es muy parecido al nuestro. Todas estas cuestiones eran resueltas mediante una votación efectuando por el sistema de levantamiento de manos. Las votaciones secretas constituían una excepción que se explicaba en casos particulares. En estas ocasiones se votaba colocando en las urnas diferentes piedritas. Esta votación secreta se aplicaba en caso de ostracismo o destierro. Cuando alguien estaba poniendo en peligro la democracia, también allí elegían, obviamente, se elegía por medio de estas urnas, decir, bueno, mira, fulano de tal no está haciendo bien las cosas, y bueno, vamos a tener que votar para poder desterrarlo y sacarlo, porque la verdad que no le hace bien a la democracia. Después, bueno, también en ese lugar, en las asambleas, se elegían sus autoridades más importantes, que eran 3 también: el arconte, epónimo, así se dice, epónimo, vendría a ser como el presidente en la actualidad; el arconte Basileo, que se encargaba de las funciones religiosas, podríamos decir de obispos, párrocos, todo lo que sea relacionado con las religiones. Y tercero, el arconte Polemarco, que se encargaba de las organizaciones militares de Atenas. O sea, por ejemplo, en las fuerzas de seguridad, el ejército, la policía, no sé, diferentes ramas de seguridad eran el que se encargaba, ¿no? Este arconte. Bueno, más adelante, este señor va a ser muy importante para la vida de los atenienses. A principios del siglo, este señor se llama Solón. A principios del siglo VI a.C. aparece Solón. Fue un gobernante que introdujo una reforma en Atenas. El primer cambio fue redactar una constitución, a lo que se suma la eliminación de la esclavitud por deudas, devolviéndole la libertad a los campesinos que habían caído en la esclavitud. Y estableció nuevas leyes. ¿Qué pasaba? Un campesino que le fue mal una cosecha, no podía pagar los impuestos, esto se le generaba deudas, quizás el Estado, en donde ellos vivían, le daban un crédito, no podía pagar el crédito, se le sumaba todo, los créditos eran muy altos, y perdía no solo la cosecha, los campos, perdía todo, y lo absolvían como quedaba como esclavo, caía en la esclavitud. Entonces este señor dijo, no, esto va a cambiar, no puede ser así. La persona que tenga una deuda va a tener que pagar la deuda, pero no caer en esclavitud. O sea, y bueno, así también impuso también una constitución, algo parecido a la nuestra. Fíjense que en aquel entonces ya existía una constitución. Este señor fue el que puso el granito de arena para seguir adelante con estas nuevas ideas, ¿no? Acá vamos a ver las mujeres, que las mujeres tampoco mucho derecho no tenían, solamente de que nacían, eran criadas, no tenían derecho a nada prácticamente, ni al voto, no participaban en lugares políticos.
¿Mm? Solamente podían ir a las plazas o estar con su esposo en lugares religiosos, pero nada más. La forma de gobierno tanto de Esparta como en Atenas, en lo social, también quiero que vean un poco. ¿eh? La guerra del Peloponeso, luego de la guerra de Médicas, estas polis, Esparta y Atenas. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, un poco más, más claro. Ahí tenemos Atenas clásica, el ágora, el mercado, cómo se organizaba, cómo estaba. Acá le están enseñando a un chico también a aprender a leer y a escribir. Y ahí están los barcos de guerras, que construían muy buenos barcos, eran muy buenos en la parte social. Y acá le dejo una pequeña actividad. Es muy fácil, sencilla. ¿Qué es la democracia? ¿Qué cambios produjo en Atenas las nuevas leyes de Solón? Hacer un cuadro comparativo entre las ciudades de Esparta y Atenas. Similitud y diferencia entre ambas. Así que, bueno, quería saludarlos. Dudas, preguntas, pueden consultar por el Classroom. Nos estamos viendo en el próximo video.